Muy bien, después de tener ya este porcentaje de la maqueta, nos faltaría dedicarnos a la cubierta. Vamos a entonces hablar sobre ello, a recordar un poco sobre ello, para poder desarrollar esta cubierta. Recuerden que la cubierta está determinada por lo que se llama una falda, una agua y la dirección de ella misma. Pueden ser cubiertas de una, dos aguas, ¿cierto? De más de dos aguas, puede ser por ejemplo de cuatro aguas, etcétera. Hay un concepto que ustedes bien conocen y deben tenerlo en cuenta, que es el concepto de pendiente. Recuerden que esta pendiente se mide por porcentaje. El porcentaje está dado por con base a la unidad y las partes en que se divide esa unidad, y esa parte o una parte de ella es la que se está elevando. En este caso pues sería el 30%. Mucho cuidado con confundir el porcentaje con los grados. No es lo mismo. Esto es muy diferente a un porcentaje, digo, al, al dato de grados. No es lo mismo, repito. Bien, dentro de las cubiertas se puede clasificar aquellas que tienen eh, todas sus aguas tienen la misma pendiente, igual pendiente, o pueden haber aguas en diferente pendiente, ¿sí? En el caso primero no nos vamos a ubicar en el caso 2, sería un poco más largo la explicación, pero en el caso de tener la pendiente igual, recuerden lo que va a pasar. Uno, que las limatesas y las limaollas se van a convertir en bisectrices, ¿sí? Segundo, que la cumbrera siempre va a estar en la mitad de la agua o de la falda que corresponde. Y aquí lo podríamos comprobar. Por ejemplo, si yo tengo una pendiente igual y acá tengo pendientes diferentes, observen aquí que estas son dos aguas, y al desarrollar el perfil pues voy a obtener que las dos aguas tienen la misma pendiente y que la cumbrera está en la mitad. En el caso eh, siguiente, una de las aguas es mayor, eh, ojo, es la que tiene menor pendiente, y la que tiene mayor pendiente tiende a ser más pequeña. Es decir, la cumbrera tiende hacia el lado de la que tiene mayor pendiente. Bueno, esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. Recuerden las partes de esa cubierta, en este caso son
limaollas, perdón, estas son limatesas. El caso de la limaolla sería, por ejemplo, en este tipo de cubierta. Esta vendría a ser limaolla porque es cóncava, esta zona de aquí es cóncava, y esta la limatesa porque es convexa. ¿Sí? O esta va por fuera y esta va para adentro, para determinar pues esa diferencia. Cuando vayamos a tomar una solución de cualquier cubierta, vamos a hacer este caso, la idea es que en cada punto de ellos, donde convergen pues los aleros, también se llaman trazas, vayan cerrando los planos. Recuerden que aquí se va a generar bisectriz y bisectriz en este lado, cerrando una primera agua. Y que al llegar a la cumbrera se genera una línea que divide estas dos aguas a la mitad, de manera que aquí hay dos limatesas que se han convertido en bisectriz y aquí va a cortarse con una limaolla probablemente y van a converger en este punto o nodo que también se llama. De aquí saldría una cumbrera en la mitad de las dos aguas a cortar con las bisectrices de estas otras dos limatesas. ¿Listo? Esa es la idea, recuérdenlo, para poder encerrar o darle solución a una cubierta. En general, pues son los conceptos que ya habíamos visto alguna vez y ustedes los habrán visto, solamente que lo recordamos ahora que vamos a hacer el ejercicio en SketchUp. Muy bien. Bien, recuerdan aquí en SketchUp la vivienda. Vamos a tomar la parte de la cubierta arriba. Recuerdan que es un plano y que está hecha a grupo. Eso me va a permitir pues hacer muchas cosas con ello. Lo primero que voy a hacer es un layer cubierta. Aquí está el layer cubierta. Comprueben que esté en la barrita el nombre de cubierta. Y vamos a hacer una copia de este elemento. Recuerden, con control hacen la copia y la vamos a enviar a unos 30 metros. Voy a hacer un extend y aquí podemos ver esta cubierta. ¿Listo? Partiendo de lo que hemos hablado, vamos a desarrollar la solución empezando con las bisectrices. Entonces lo primero que vamos a hacer es explotar esto, ¿sí?, para poder tener libertad en solucionar aquí las dificultades. Empiezo, recuerdan ustedes, el transportador, ¿cierto?, haciendo punto en el vértice indicando un lado, le doy 45 grados
que es la bisectriz de esta cubierta. Recuerden que la bisectriz es la línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. En este caso tenemos una ventaja porque conocemos los ángulos por ser una vivienda que tiene 90 grados por todos sus costados. De lo contrario, tendríamos que utilizar otro proceso para calcular el ángulo y hacerlo o dividirlo entre dos. Ya ustedes conocen cómo medir el ángulo, solo tendrían que dividirlo entre dos y generar una línea que sea esta como una línea guía para eso. Entonces volvemos acá, pico el vértice, doy un lado y marco 45 grados. Esto lo debo hacer con todos los vértices que encuentre. En este caso, la bisectriz la hago hacia afuera, da lo mismo. De este lado 45 grados. Recuerden que estamos visualizando en tercera dimensión, no estamos viendo planos para nada. Bueno, ya que tenemos estas líneas guía, pues ahora lo que hacemos es trazar las limatesas y las limaolla. Entonces empecemos con esta que, como pueden ver, cierra justamente la primera falda. Recuerden que aquí en la intersección de estos dos limatesas se va a originar una cumbrera que parten a la mitad estos dos planos. Vamos a ponerla por aquí, escape, y la cerramos con una limaolla que está marcada aquí. ¿Listo? Este pedacito lo podemos borrar. Muy bien. Seguido, pues vamos a intentar ahora cerrar esta otra falda con una línea que llegue hasta el nodo y otra que llegue hasta el otro vértice, encerrando este plano. Y como dijimos, en la intersección va a generarse una cumbrera que no sabemos cómo va a cortar. ¿Sí? Aquí hay dos probabilidades, faltaría este extremo que va a cerrar aquí. Listo, y puedo borrar esta línea. Finalmente nos queda aquí una abertura que resolver. Si las bisectrices que se hicieron están correctas, las cumbreras también, el resultado es que hay aquí parte de la cumbrera que van a tener el mismo ángulo de los vértices, si es correcto, repito, y se va a cerrar entonces la falda como queríamos hacer. Ya está entonces la solución, ahí está en planta. Podemos ahora limpiar un poco la cubierta borrando estas líneas de referencia, ¿no? Las pueden borrar así, las pueden seleccionar con ventana y las podríamos tener sin ningún problema. Bien,
Como pueden observar aquí, sigue la cubierta plana. Lo que queremos ahora es desarrollarla en una isometría para poder observarla mucho más en 3D. Recuerden cómo se calcula. Voy a tomar, para elevar esta cumbrera, esta es la cumbrera, esta que estoy señalando aquí, esa es la que se va a elevar. Entonces puedo tomar varias opciones, tomando este nodo, por ejemplo, y tomando la medida que hay del nodo hacia una de las, digamos, lados de este objeto, ¿sí? Vamos a hacerlo bien con la señalemos una línea, pues, para referenciarnos y que no quede torcido alguna cota o alguna medida. Esa línea es perpendicular al alero. Entonces vamos a tomar la cota. Ahora sí se dan cuenta que es mucho más paralela y mucho más exacta. Entonces tiene 403 metros. Recuerden lo que dije respecto a la precisión. Ahora entonces voy a tomar la calculadora y marco 4.03 multiplicado por la pendiente. Vamos a suponer que la pendiente es del 40%. Por tanto, lo multiplico por 0.4. Esto me da 1,61, que es la altura que va a tener esta cumbrera. Bueno, después de ese cálculo, vamos a seleccionar todos estos planos y los vamos a borrar para que nos quede solo la malla o solo línea toda la cubierta. Bien, cuando ya calculamos la altura de la cumbrera, voy a seleccionarla y con Move la levantamos, ojo, en sentido Z. Hay un aviso para que ustedes se referencien, ahí lo pueden ver, que dice One Blue Eje, es decir, que el eje está en azul. En ese caso va a elevarse la cumbrera. De lo contrario, no se haría. 1.61. Dice que haya. Me olvido del punto. 1,61. Compruébenlo con un giro de que la cumbrera se ha elevado. Esa es la mejor manera de saber que estamos haciendo las cosas bien. Muy bien. En general, miren, se ha elevado esa cumbrera. Incluso se levanta con las limatesas. No es necesario levantar nada como se hace en AutoCAD. Voy a borrar esta línea, que fue la línea base de cota, y voy ahora a medir la altura que va a tener esta cumbrera de aquí. En este caso voy a tomar el valor desde el nodo hasta la línea que estamos, que sería la cumbrera. Tiene 2,63. Volvemos con nuestra calculadora y marcamos 2,63 multiplicado por 0.4. Esto me da 1,05, que sería la altura que debe tener esta cumbrera.
105. Selecciono nuevamente Move y la levanto. Recuerden lo del eje, ahí está, 1,05. Y de hecho ya queda la cubierta en alambre de una forma isométrica, como lo pueden observar ahí. Muy bien. Luego vamos a limpiar pues estas cotas. Ya no las necesitamos. Antes de rellenar todo este conjunto, vamos a hacer lo que quedaría en la parte externa de esa cumbrera, que sería una especie de viga canal alrededor de ella, ¿sí? Vamos a recordar el comando follow me. ¿Listo? Para esto voy a generar otra copia. Vamos a hacer aquí otra copia de esta parte. Recuerden, con move control copian esto. Vamos a ponerla por acá unos 20 metros también. Muy bien. Entonces nos vamos a centrar aquí. Vamos a explotarlo para que quede libre, y la parte interna la vamos a utilizar para darle un espesor, un extrude. Vamos a hacerlo hacia abajo o hacia arriba, como quieran. Tengan en cuenta eso. Si lo van a hacer arriba, pues ojo que se hizo arriba, o si lo van a hacer hacia abajo también. Vamos a darle unos 0,25 centímetros. ¿Sí? Bueno. En uno de los extremos de esta losa, en esta parte puede ser, vamos a crear una sección de la siguiente forma. En la parte inferior vamos a darle unos 0,20. Vamos a subir los 0,25 que le colocamos a la losa, a esta pues parte de la cubierta. Le damos ahora 0,10 y bajamos 0,15 para encerrar o pegar hacia la cumbrera, hacia la base de la cubierta, perdón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo este contorno con seleccionar. Recuerden, Shift sostenido para que quede seleccionado todo el contorno. Recuerden también girar para poder seleccionar el resto. Y finalmente tomamos este otro lado, Shift sostenido, y listo. Como ya tenemos seleccionado toda esta línea, le vamos a dar Follow Me.
tocando la sección y ya pueden ver que inmediatamente quedó la cubierta como la queríamos desarrollar. Bueno, entonces ya tenemos aquí solucionado la parte de viga canal. Ahora nos dirigimos nuevamente a esta cubierta y vamos a generar los planos. Entonces, por medio de línea y haciendo el contorno, ya van ustedes viendo que se va generando los planos y lo pueden ver ahí. Listo. ¿Qué sigue ahora? Muy bien, hacemos el grupo, ojo con eso, para que no se nos vaya a dañar esta cubierta. ¿Listo? De igual manera, vamos a hacer el grupo con este elemento, seleccionándolo y Make Group. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues colocar la cubierta encima de esta parte. Voy a mover o al revés, como quiera. Si mueven esto, mueven lo otro. Entonces tomo un punto de referencia que sea muy visible y lo coloco aquí. Ahí queda entonces la cubierta completa. Finalmente la voy a llevar ahora a la vivienda. Entonces le doy mover. Como aquí tengo ya varios puntos de referencia, no voy a tener dificultad con eso. Es decir, el mismo punto que tomé lo voy a colocar ahí. Un momento. Fíjense aquí, me faltó algo. Hay dos grupos, ¿verdad? Realmente debería ser uno solo. Entonces voy a seleccionar lo exploto y selecciono el de abajo y lo exploto. ¿Para qué? Para generar todo esto en uno solo y no estar moviendo cada uno. No es necesario aquí en este caso hacer dos grupos diferentes. Ahora sí lo puedo mover perdón, con este punto de referencia a este extremo de aquí y queda la cubierta con toda la vivienda. Ustedes pueden ver ahí. Fíjense aquí, faltó cerrar ese plano, ¿sí? Vamos entonces a encerrarlo. Aquí pasó algo diferente. Recuerden los tres puntos para quedarme sobre este plano y nuevamente con línea marcaría el plano que quedó vacío. ¿Sí? Aquí está, este ya está, sería el de aquí, el triángulo. Un momento, de aquí a acá, eso, muy bien. Y ahora de aquí a aquí, encerrando esto. Es importante tener en cuenta que si va cerrando esos planos, es decir, las líneas están bien dentro de la inclinación de esa pendiente. Dado el caso como por ejemplo, que estoy haciendo, demarcando este alero y no cierra, no crea
no crea ese alero. Entonces lo voy a hacer por partes, como pueden ver ahí. Esta línea la voy a intentar borrar. Si esa línea se lleva todo, recuerda, ¿qué es lo que hacíamos? Entonces, con el borrador, perdón, botón derecho, le doy Hide. Fíjense que se oculta y aparentemente entonces ya está bien hecha la cubierta en ese caso. Ahora faltaría estos dos aleros de acá. Entonces, aleros, digo faldas, perdón. A veces se me cruzan los conceptos. Aquí está cerrado. Ahora voy a cerrar este de aquí. Tal parece que tiene el mismo problema. Entonces hago un triángulo aquí, otro acá para empezar a cerrar y listo. Recuerden entonces, borrador, botón derecho, Hide, y queda completa la cubierta. Luego pico afuera para que quede completa la vivienda. Ahí la pueden observar. Démosle extend e isometría para que quede completa la vivienda dentro del esquema de la pantalla. Muy bien.